Ok, entonces ahora tenemos el valor del peso, tenemos el peso de 80 newtons y tenemos que determinar cuánto vale la tensión de esta cuerda y cuánto vale la tensión de la otra cuerda. Ok, entonces vamos a proceder a analizarlo con respecto a la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Estamos en un plano, las fuerzas son concurrentes, son coplanares, entonces están concurriendo en este punto, pues vamos a analizar este punto de ahí. Y a partir de ahí se trazan todos los vectores. Este es mi primer vector, este es mi segundo vector, y el peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra sería el tercer vector. Entonces, en función a eso, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Aquí le estoy poniendo T, porque como son cuerdas, le estoy denominando tensiones. Va a ser la sumatoria de las tensiones sobre el eje X desde la primera hasta la última. Es tensión 1, coseno de alfa, tensión 2, coseno de beta, sobre el eje X, y eso es igual a 0. Entonces tengo únicamente dos componentes sobre el eje X. Esta fuerza que está sobre el eje X viene para acá, ¿sí? Y esta fuerza de la tensión de la cuerda que viene sobre el eje X viene para acá. Entonces, la magnitud de esta componente tiene que ser exactamente igual a la magnitud de esta componente. Este está sobre el eje X, entonces este le corresponde el cateto adyacente. Este está sobre el eje X, este de aquí, este ángulo es de 37, este también es de 37. Entonces a este le corresponde también el coseno del ángulo. Entonces va a ser esta que es mi tensión 1 por el coseno de 20 y esta que es mi tensión 2 por el coseno de 37 grados. Haciéndolo de esa manera, tengo T1 por el coseno de alfa más T2 coseno de beta es igual a 0. T1 coseno de 20 grados menos T2 coseno de 37 por la dirección hacia donde va. ¿Sí? Este viene hacia acá por el sentido de el eje X negativo, por eso es menos este de aquí. Entonces va a ser T2 por el coseno de 37 negativo. Cuando paso este para acá, ya tengo la igualdad. T1 coseno de 20 igual a T2 coseno de 37. De estas dos igualdades, tengo que despejar a T1 o tengo que despejar a T2. Cualquiera de las dos. Aquí decidí despejar a T1, entonces paso el coseno de 20 grados dividiendo acá. T2 coseno de 37 entre coseno de 20. Hago esta operación, coseno de 37 entre coseno de 20, me da 0.57 T2. Esa es mi ecuación número 1. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y. Sobre el eje Y, aquí tengo el peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra, negativo. Tengo esta componente, ¿sí? Sobre el eje Y, que es este de aquí, va hacia arriba. Como este cateto es el cateto opuesto, lo vamos a determinar con el seno del ángulo. Va a ser T1 por el seno de 20, y esta que está aquí, su componente está aquí, viene también para arriba, esta de aquí, que sería esta de acá. Todas las dos van hacia arriba. Es el mismo, este de aquí es el cateto opuesto. Nos lo determinamos como T2 seno de 37 grados. Entonces una suma, la suma de esta componente más la suma de esa componente va a ser igual al peso W. Entonces hacemos esa operación sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N, desde mi primer fuerza hasta la última, de la tensión que están sobre el eje Y, y es igual a T1 seno de alfa, más T2 seno de beta, menos W por el sentido hacia donde va dirigido W, y esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos TY, la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N de las tensiones sobre el eje Y, T1 seno de alfa, más T2 seno de beta, menos W es igual a 0. Entonces, vamos a la imagen. Aquí tengo este que es mi vector T1. La componente T1 sobre el eje Y es esta. Está aquí. Este es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, lo determino con el seno del ángulo. Es T1 seno de 20. Y me da esta magnitud. De este lado, para obtener esta de aquí, va a ser esta magnitud que es T2. T2 por el seno de 37 me da esta de aquí. Entonces, esta se suma con esta componente, me da una componente más grande, y esta tiene que ser exactamente igual al peso. Entonces, así lo resolvemos. El peso va en sentido contrario, ¿sí? Por eso lleva el signo negativo. Sustituimos valores, T1 seno de 20 más T2 seno de 37 menos 80 newtons, que es el valor de W, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, en todos estos sistemas va a tener la peculiaridad de que toda la sumatoria para que el cuerpo esté en equilibrio va a ser igual a 0.
Y eso se da únicamente en dos condiciones. O el cuerpo está en reposo con respecto a nuestro sistema de coordenadas cartesianas, o está con un movimiento rectilíneo uniforme con respecto a nuestro sistema de coordenadas cartesianas, de donde lo estamos analizando. Entonces, ahora sí, vamos a sustituir ahora T1. Bueno, vamos a despejar T1. Entonces, este 80 pasa para acá positivo, este T2 pasa para acá negativo. Entonces, 80 menos T2, seno de 37. Y finalmente esto me queda multiplicando. El seno de 20 lo voy a pasar dividiendo para acá y divide a toda la ecuación. Entonces, es 80 entre el seno de 20. 80 menos T2, seno de 37 entre el seno de 20. Y dividimos 80 entre el seno de 20. Después el signo menos T2 se queda íntegro, no sabemos su valor. Seno de 37 entre el seno de 20, obtenemos ese valor que nos da 1.76 de T2. Entonces, haciendo estas operaciones nos da 233.9 menos 1.76 de T2. Ya tenemos las dos ecuaciones. Entonces, ahora sí, vamos a igualar de aquí, de nuestra primera ecuación, T1, esta de aquí, T1 es igual a T1 de la segunda ecuación. ¿Sí? Este de aquí es igual a este de acá, ¿sale? Y entonces, esta ecuación que nos resultó aquí, 0.85 de T2, va a ser igual a toda esta ecuación que tenemos aquí. 233.9 menos 1.76 de T2. Entonces, igualando la ecuación 1 y la ecuación 2, T1 es igual a T1, lo que corresponde a 0.85 T2 de mi primera ecuación. Y eso va a ser igual a 233.9 menos 1.76 de T2 de la segunda ecuación, que es este de acá. Ahora sí, 0.85 de T2 más 1.76 de T2. Tenemos que pasar con términos semejantes para poder hacer la operación. Y eso es igual a 233.9. Sumamos estos dos y nos da 2.61 de T2, términos semejantes, y esto queda multiplicándose. Finalmente, esto pasa dividiendo para acá, 233.9 entre 2.61 y nos da 89.617 newtons. Ese valor lo vamos a sustituir en la ecuación número 1, la cual nos indica que T1 es igual a 0.85 de T2. Lo sustituimos el valor de T2 que acabamos de obtener, de 89.617. Y T1 va a ser igual a 0.85 por 89.61. Finalmente, T1 obtenemos 76.174 newtons. Y vamos a verificarlo con la ecuación número 2. Esta es mi ecuación número 2. T1 es igual a 233.9 menos 1.76 de T2, en donde T1 es 233.9 menos 1.76 por el valor que obtuvimos en T2, que es este de acá, 89.617. 89.617. Hacemos esta operación y nos da que T1 vale 76.18 newtons, 76.174. Este valor de aquí tiene que coincidir con este de acá. Ahí tenemos una pequeña variación de centésimas. Es debido a el valor de precisión con el cual estamos operando en estas ecuaciones. Aquí están mis tres vectores. Esta es mi imagen, ¿sí? Estamos analizando ese punto de ahí. Entonces, ahí en ese punto, este es mi primer vector, va dirigido para acá. ¿Ok? Ya lo trazo. No sé cuánto, no sé cuánto valga, desconozco cuánto sea su magnitud. Entonces lo trazo arbitrariamente a escala arbitraria, cierta longitud X, la determinamos nosotros, a 20 grados. Y después de ahí voy a trazar en donde termina, trazo mi segundo vector. El segundo vector puede ser este o puede ser W, pero vamos a trazar primero este. Entonces me posiciono ahí, este es mi subsecuente vector, y de aquí lo trazo. Y lo que yo sé es de que los tres tienen que converger aquí. W es perpendicular y va a ir dirigido de forma vertical, perpendicular al eje X, y va de forma vertical dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, desde aquí trazo el ángulo correspondiente a 37 grados, trazamos con respecto a la horizontal, trazamos ese vector. Entonces, con respecto a la horizontal, aquí trazamos a 37 grados. De aquí lo medimos de aquí para acá, que nos dé los 37, y ahí trazamos hasta que encontramos aquí el eje de las Y. Entonces ahí lo trazamos hasta que llegue hasta acá, y entonces ahí, ahora sí, medimos hacia abajo. Y entonces con respecto a W,
Este sí lo sabemos, este vale 80. Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Si de aquí para acá mide 80, tienen que ver cuántos centímetros trazaron ustedes. Y entonces utilizan esa misma proporción para los demás y de forma gráfica ya podrían tener aquí la magnitud de estos vectores que están ahí. Pero podemos trazar cualquier vector. Podemos comenzar desde aquí y trazamos este primer vector. Después este. O podemos comenzar desde aquí. Sí, depende cuál sea tu origen. Si comenzamos desde aquí, trazamos este primer vector, después este y después este. O podemos comenzar desde aquí. Sí, ahí estoy moviendo yo la referencia. Trazas este, después trazas este y trazas este. Este sería mi origen. Ahí estamos comenzando. Están regresando todos al origen. Si comienzo aquí, sí, este es mi primer vector, este es mi segundo y regresamos al origen. Si comenzamos aquí, sí, este es mi primer vector, este es el segundo y regresamos al origen. O sea, son todas las formas en cómo se puede hacer. Trazo mi primer vector, trazo el segundo y regreso al origen. ¿Sí? Me posiciono ahí, trazo mi primer vector, trazo mi segundo vector y regreso al origen. Si me posiciono aquí, trazo mi primer vector, trazo el segundo y regreso al origen. Entonces, todas las sumatorias van a llegar siempre al mismo origen. Aquí, trazo mis 3 vectores. Trazo mi primer vector, trazo mi segundo vector, trazo mi tercer vector. Este ángulo de aquí a aquí son 20 grados. Y con respecto a este de acá, aquí, este ángulo de aquí a acá son 37. Entonces, este que es de 20 le corresponde con respecto a la horizontal. Este es de 20 y este de acá son 37. Entonces, son 37 más 20. Este de aquí me da 57 grados. Si este mide 20 para completar los 90, este mide 70. Me posiciono aquí. Este con respecto a la horizontal mide 37. Para completar aquí los 90, este va a ser de 53. Este de aquí es de 37, este es de 20, este es de 20. La suma de los dos, 37 más 20, me da 57 grados, que es este de aquí. De aquí, para completar los 90, estamos hablando de 70 grados, que es este de acá. Este de aquí son 37 de aquí a acá. Entonces, para completar los 90, nos va a dar 53 grados. Y esta es la figurita que necesitamos con sus ángulos internos. De esto que tenemos aquí, yo solo conozco W y conozco sus 3 ángulos internos. Entonces, si yo conozco W y conozco los 3 ángulos internos, puedo utilizar la ley de senos 2 veces. Es más fácil que utilizar la ley de cosenos. Entonces, vamos a utilizar la ley de senos. Y digo, bueno, en este momento no podemos utilizar la ley de cosenos porque nos faltaría T2 o T1. Nos falta uno de esos dos valores para utilizar ley de cosenos. Entonces, forzosamente tenemos que utilizar la ley de senos. Entonces, por medio de la ley de senos, A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. A son los lados, A, B y C son los lados, y las minúsculas A, B y C minúsculas corresponden a los ángulos opuestos a esos lados. Entonces vamos hacia arriba para que lo visualicen. Tengo W entre el seno de 57, T1 entre el seno de 53 y T2 entre el seno de 70. Entonces, necesitamos 3 de esos valores. Utilizamos a W entre el seno de beta más alfa y es igual a T2 entre el seno de 70. Entonces, sustituimos valores. Son 80 seno de 70 entre el seno de 57 y de esa forma T2 nos da 89.63 newtons. Repetimos lo mismo con el otro. W sobre el seno de beta más alfa, T1 del seno de 53. Sustituimos valores y T1 nos va a dar 80 seno de 53 entre el seno de 57. Nos da 76.18 newtons.